Hola, hola, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy quiero compartirles cómo elaborar estos hermosos aretes en forma de atrapasueños, y lo mejor de todo es que lo haremos con aritos de botellas reciclables. Los materiales que vamos a necesitar son lo primero que vamos a hacer es coger para forrar nuestro aro. Vamos a cortar el hilo. Yo he cortado aproximadamente 150 centímetros y vamos a quemar las punticas para que no se vaya a deshilachar. Ya cortadas las punticas, vamos a empezar a forrar nuestro arito. Hacemos un pequeño nudo acá en el inicio, y lo que vamos a hacer ahora es empezar a envolver de forma muy sencilla alrededor de nuestro aro. Vamos a empezar a envolver el hilo. Vamos jalando con firmeza para que nos vaya quedando bien unido el hilo, y de esa manera se vea mejor. Entonces volvemos, jalamos y vamos ajustando. Volvemos, jalamos, ajustamos. Bueno, aquí ya vamos llegando a la parte final, terminando de forrar nuestro aro, y tenemos la punta inicial. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a cortarlo un poco, quemamos la puntica, no se deshilache, y vamos a tratar de aplanarla, porque vamos a meterla, el hilo va a pasar por encima de esta punta. Aquí ya finalizando, vamos ajustando bien, de manera de que miremos que ya no le cabe más hilo, por así decirlo. Por ejemplo, ahí ya quedó completamente forrado, ya no le cabe más hilo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer nuestro primer nudo. Para eso vamos a darle una vuelta más. Para hacer este nudo, lo que vamos a hacer es dejar una orejita como la que está aquí, y por esa orejita pasamos la punta, o sea, de esta manera, y allí vamos a tener nuestro primer nudo. Lo importante de este nudo es que lo vamos a jalar para que quede en la parte de abajo, en la parte interna del aro, lo que hacia acá, y allí ya empezamos a tejer lo que sería nuestra atrapasueños. Vamos a empezar por jalar nuestro hilo en uno de los extremos, en la parte de acá arriba. Vamos a dar la vuelta, pasamos por el medio del círculo, y la punta vamos a meterla por el primer orificio que se ha formado en la parte de arriba. Jalamos y vamos ajustando, ¿sí? Nos va quedando como así. Luego vamos por encima, pasamos el hilo por encima del aro, jalamos y lo llevamos al segundo punto, o al segundo extremo, donde vamos a poner nuestro segundo nudo, o nuestro tercer nudo, perdón, ya es el tercer nudo. Vamos a dar la vuelta, la metemos por el medio del aro, jalamos
y la puntica la vamos a meter por este orificio. Jalamos y vamos ajustando. Jalamos nuevamente el hilo y recuerden que debemos pasarlo por la parte de encima, así salimos que salga por acá y lo pasamos por la parte de encima. Nuevamente vamos al extremo, lo metemos por el aro, damos la vuelta y la punta va por acá, por el medio del huequito o del orificio. Aquí, para finalizar esta primera vuelta, terminamos haciendo un nudo en la mitad del primer lado y empezaríamos de allí la segunda vuelta de nuestro tejido. Entonces vamos a pasar de este punto aquí a la mitad, de este punto que está acá a la mitad del primer lado que hicimos para empezar nuestra primera vuelta, y así sucesivamente vamos a hacer en cada uno de los lados un nudito para terminar nuestra segunda vuelta. Entonces pasamos por el medio del lado, vamos por el medio del aro y hacemos nuestro nudo, primer nudo de la segunda vuelta y el último nudo de la primera. Ahí está. Ya vamos finalizando la segunda vuelta, pero entonces lo mismo que hemos hecho antes lo seguimos haciendo hasta que calculemos que no nos faltan sino 2 nudos. Cuando ya nos faltan solo 2 nudos, vamos a poner la mostacilla. Aquí ya voy finalizando, vamos a poner nuestra mostacilla. Y terminamos de hacer los laditos que nos hacen falta. Bueno, así ha quedado nuestro atrapasueños. Esta es la primera parte del arete. Se me descargó la cámara, entonces no pude grabar la parte donde finalizaba el nudo, pero pues es muy sencillo. Simplemente se finaliza el nudo, se corta la puntica que nos sobra y se quema lo más cercana posible. El nudo se corta, se quema para que no se quede tanto. Aquí finalicé y si ustedes pueden ver ahí, pues no se nota, casi no se ve. Entonces, ya finalizada esta primera parte del atrapasueño, vamos a proceder a hacer la parte de las plumas, que es muy sencillo. Simplemente aquí tengo 2 plumas, una más grande, que es esta que está acá, y otra más pequeñita. Yo lo que voy a hacer es juntarlas y con el herraje que les he mostrado al inicio, que está acá, lo que voy a hacer es ponerlas allí y apretarlas con el alicate para bisturí. Entonces esto es, cuadramos las plumas aquí, que queden alineadas las dos, y esta punta de las plumas que están allí
las ponemos aquí en el herraje. Allí. Y ahora lo que voy a hacer es con el alicate voy a cerrar las dos pestañitas para que ellas queden allí ajustadas. Entonces cierro primero una de las pestañas y cerré la primera pestaña, no sé si lo pueden apreciar allí. Y ahorita lo que voy a hacer es cerrar la otra pestañita para que ellas queden allí bien presionadas y bien estables. Aquí se me escapó una plumita, entonces lo que hago es aquí con la mano y pues allí está. El herraje trae un agujerito que es donde vamos a poner la argollita. Tengo mi parte inicial, la identifico porque está aquí, tiene un poco más hilos, ¿sí? Yo ahí la noto, pues que desde allí fue donde empecé, entonces quiero ponerla en la parte de abajo del inicio, porque aquí arriba voy a poner el ganchito para arete y quiero que me quede central. Okay. Bueno, este es el resultado final de nuestro arete. Este es el que estábamos haciendo. Acá está. Y ya le hemos puesto este ganchito. Y este es el que ya teníamos elaborado. Aquí tenemos un hermoso par de aretes de atrapasueño hechos con los aros de botellas reciclados. Entonces, anímense a reciclar los aritos y si les gustó este video denle manito arriba y suscríbanse totalmente gratis. Hasta la próxima.